Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Arad Flores Viñuelo, de la carrera en Ingeniería en Sistemas Automotrices. Durante este video les explicaré un experimento que llevé a cabo, que es la bobina de Tesla, y lo explicaré mediante el método científico. Primero que nada, la bobina de Tesla fue inventada a mediados de 1980 para hacer un sistema de transmisión de energía para largas distancias, pero sin usar cables o alambres, ya sea. Fue creada por Nikola Tesla, el físico croata. Como tema principal, yo explicaré las radiofrecuencias. ¿Qué son las radiofrecuencias? Este término se aplica para definir una parte del espectro electromagnético. Concretamente, la parte con menos energía de este es la transmisión de las ondas que se produce, que es capaz de ionizar el aire o el gas. O sea que si por ejemplo acercamos un foco que consuma poca energía, lo va a prender. ¿Cómo influye el electromagnetismo y las radiofrecuencias en una bobina de Tesla? El generador electromagnético produce descargas de alta frecuencia, que estas son las radiofrecuencias. Estas afectan un radio perceptible, que es lo que es capaz de ionizar el aire. Por ejemplo, aquí, al momento de activarla, esto va a generar un campo electromagnético capaz de encender pero solo va a tener como un área definida. Y el electromagnetismo es cuando pasa una corriente mediante el circuito que anteriormente ya elaboramos. Este produce una carga electromagnética, la cual induce una fuerza magnética y genera una energía capaz de ionizar el aire o el gas en otros casos. Nuestra tercera interrogante sería: ¿qué uso tienen las bobinas? Pues las bobinas tienen demasiados usos. Una de ellas sería la construcción de circuitos oscilatorios, tal como la construcción de filtros para una frecuencia en específico, para corriente de cortocircuito o medición del paso del tiempo. Al igual que uno de los usos más importantes es que bloquean el flujo de corriente alterna a cualquier circuito. Esos son usados mucho en electrónica y en la mecánica. De la investigación teórica, la bobina de Tesla es un generador electromagnético que produce descargas de alta frecuencia o radiofrecuencias capaces de poder ionizar el aire o un gas a una distancia definida. ¿Qué es una bobina de Tesla? Una bobina de Tesla es un compuesto por un circuito, al igual que con alambre de cobre se forma un circuito en espiral, mediante el cual va a pasar la energía. Este tiene la propiedad de acoplar muchos circuitos que no se encuentran conectados de tal manera que puedan pasar corriente eléctrica de esta bobina, pasándola con un campo eléctrico. Para el inicio del armado de la bobina de Tesla, lo primero que hice fue soldar todos los componentes en la placa de circuitos. Primero soldé el LED, la resistencia, el transistor, el cable, el que conecta la pila de 9 volts con la placa de circuito. Posteriormente, lo que hice fue comenzar con el embobinado. El embobinado es un poco complicado porque a veces se te llega a zafar o queda el alambre sobre el alambre, y es parte del proceso, pero sí es un poco tedioso. Ya posteriormente, después de terminar del alambre,
lo que hice yo fue pelar el cable de cobre. Un poco le quité el esmalte con una navaja y ya para que pudiera estar en contacto con el aluminio. Que la bola de aluminio, lo que yo hice fue pues nada más agarrar la bola de aluminio y cubrirla con el papel aluminio. Posteriormente la pegué, utilicé una pistola de silicón y pegué todas las partes. La placa de circuito la atornillé con un pequeño tornillo para que no se moviera y no estuviera inestable. Ya que estaba pegado todo, lo que hice fue darle con un pequeño cable, le di dos vueltas a la bobina y los introduje en el conector de los cables. Y en un espacio de un cable igual metí el alambre de cobre esmaltado para que se pudiera transferir igual la energía. Y ya al final, pues ya cuando lo probé, pues ya nada más conecté la pila y ya. Y ese fue el proceso de armado de la bobina. Bueno, mi bobina de Tesla se constituye de una placa de circuitos como esta, una resistencia, un transistor, un foco LED y uno de estos para pilas, al igual que un tubo de aproximadamente unos 12 centímetros, una esfera de unicel y un poco de papel aluminio. Y ya pues una base de lo que tú quieras. Yo por ejemplo le puse este plastiquito, que pues, es más práctico. Cable, un poco de cable y el cobre de 1 milímetro, cable de cobre de 1 milímetro, debe de ser esmaltado. Bueno, pues lo que funciona aquí es que nosotros al conectarle la pila, la energía va a empezar a pasar. En cuanto el foco LED prenda, va a significar que la energía está fluyendo, por lo que por los cables se va a transferir la corriente y va a empezar a generar el campo electromagnético. Y ya es cuando podríamos acercarle un foco, pero en mi caso pues no, hice un error que no me permitió que se generara el campo eléctrico. Pero pues aquí está la demostración de la bobina de Tesla. El circuito, el embobinado. En conclusión, el proceso de armado de una bobina de Tesla pues es un poco complicado, pues tienes que acomodar los circuitos de una manera en la que la corriente pase directa y que se pueda llegar al voltaje necesario. Al igual que al conectar el dispositivo, pues tienes que tener mucho cuidado al embobinar y todo eso. O sea que es un experimento de dificultad media, pero que pues es importante. ¿Por qué es importante? Pues porque nos permite mostrar diferentes conceptos. Entre ellos, pues nos permite demostrar uno de los más importantes, que es el principio de la conservación de la materia. De la energía, perdón. Y pues sí, esa sería mi conclusión, que es importante demostrarlo y así llegar a diferentes conclusiones conforme a las necesidades de nuestro experimento.